Hola, mi nombre es Iván Sota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy te traigo un nuevo tema, el cual lleva por nombre Transformación de fuentes. Y bueno, haciendo lectura a esta diapositiva, dice así: una transformación de fuentes es el proceso de reemplazar una fuente de tensión Bs en serie con un resistor R por una fuente de corriente Is en paralelo con un resistor R o viceversa. Entonces, esto quiere decir, apoyándonos con esta imagen, que esta fuente independiente de voltaje, que llamada es V sub índice S, tiene esta resistencia en serie, ¿no? Y este circuito, digamos, puede pasar a verse de la siguiente manera. En lugar de tener ahora la fuente de tensión, ahora tenemos una corriente, digo, una fuente de corriente, perdón. Entonces, ¿eso cómo se logra? Básicamente utilizando la ley de Ohm y haciendo la transformación de fuente, ¿no? Que para la corriente, sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, para poder realizar esta conversión, ¿no?, de una fuente de voltaje a una de corriente, es necesario que se cumpla esta conexión básicamente, ¿no? Que la fuente de voltaje esté en serie con la resistencia cuando queremos convertirla a una de corriente, y por otro lado, cuando queremos convertir una fuente de corriente a una de voltaje, que se encuentre la fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Pero bueno, eso vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, pero a modo de resumen, eso es. Entonces, dice: al aplicar la transformación de fuentes es importante tener presentes las siguientes reglas. La primera, una transformación de fuentes en una fuente de corriente y una resistencia requiere que los dos elementos estén en paralelo. Básicamente lo que mencionaba hace un momento. Para poder transformar esta fuente de corriente a una de voltaje, primero debe cumplirse que la fuente de corriente esté en paralelo con la resistencia, ¿no? Luego la segunda regla dice: una transformación de fuentes en una fuente de tensión y una resistencia requiere que los dos elementos estén en serie. Y es lo que mencionaba también. Si nosotros queremos convertir esta fuente de voltaje a una de corriente, es necesario que la fuente de tensión o de voltaje esté conectada en serie con una resistencia. La tercera regla dice: si la tensión o la corriente asociada con una resistencia particular se emplea como una variable de control para una fuente dependiente, no debe de incluirse en las transformaciones de fuente. La resistencia original debe conservarse intacta en el circuito. Y luego tenemos la cuarta regla, que dice: si la tensión o la corriente asociada con un elemento en particular es de interés, ese elemento no debe incluirse en las transformaciones de fuentes. El elemento original debe conservarse intacto en el circuito. Esto pues es cuando, por ejemplo, nos piden calcular un voltaje o una corriente en alguna rama. Entonces esa rama es de interés y por lo tanto no hay que utilizar esa rama para hacer una transformación, porque una vez que se hace esa transformación, estaríamos como que interfiriendo, ¿no?, con lo que queremos determinar en esa rama. Y luego dice la siguiente regla: al efectuar una transformación de fuentes, la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal positiva de la fuente de tensión. Esta regla básicamente pues nos está indicando cómo estaría este, la flecha, ¿no?, de la fuente de corriente. Entonces se debe considerar que la flecha siempre apunta hacia el signo positivo de la fuente de tensión. La siguiente regla dice así: las transformaciones sucesivas de fuentes se utilizan para simplificar un circuito permitiendo la combinación de resistencias y fuentes. Entonces ese es básicamente el propósito, ¿no?, de utilizar las transformaciones de fuentes: hacer que el análisis de un circuito eléctrico sea lo más sencillo posible y de esa manera simplificarlo, como aquí dice, permitiendo la combinación de resistencias y fuentes.
Entonces es como una herramienta más en nuestro análisis y nos ayuda a que circuitos a lo mejor un poco grandes o complejos se reduzcan a algo más simple y más fácil de trabajar. Bueno, este ha sido el video que te traigo el día de hoy. Iniciaremos, como te mencionaba, este nuevo tema. En los siguientes videos realizaremos una serie de ejercicios para que todo lo que te platiqué en este video sobre teoría y así quede un poco más aterrizado, ¿no? Más digerible, que se entienda de qué se trata este tema y puedas así incorporarlo en esa caja de herramientas, ¿no? Que llevas siempre contigo a la hora pues de realizar tus tareas y básicamente tu desarrollo, ¿no? Profesional. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Te veo en el siguiente.